Hola, ¿todo piola? Eh, bueno, Facu dijo todo ya y yo solo tengo que agregar que todo lo que dijo no lleva puestos. Básicamente, esa sería la conclusión. Eh, yo les voy a compartir un par de hipótesis que algunas forman parte de mi propia investigación teórica y algunas de unas conversaciones, discusiones de el incipiente activismo en salud mental en primera persona, como le decimos. Voy a tratar de aclarar qué es eso. En Argentina y en los países limítrofes, al menos en Chile, fuertemente en México y en alguna serie de conversaciones. Voy a partir con esta idea. Atravesamos una crisis de la salud mental, o como nos gusta decir algunos activistas, una crisis anímica colectiva. Me parece que el diagnóstico callejero de época que nos permite leer esto es aquella pintada en la revuelta chilena que dice no era depresión, era capitalismo. ¿No? La recordamos todos, me parece. Me parece que la revuelta chilena puso en las calles un diagnóstico de época mucho más importante para los activismos en salud mental y para nosotros las izquierdas de lo que en principio creímos. Atravesamos una crisis de la salud mental. Voy a decir dos cosas estadísticas para tratar de justificar de alguna forma esta afirmación. La primera de ellas, según la Organización Mundial de la Salud, estoy citando la OMS, lo cual es bastante polémico, pero vamos a suponer que es verdadero. Un ratito. Para la OMS, para el año 2030, la depresión podría ser considerada la principal causa de discapacidad social. 2030 es pasado mañana. Para otros organismos internacionales, una de cada 4 personas en el mundo, o sea, estamos sonados, somos bastantes, por lo tanto habría que empezar a levantar la mano, una de cada 4 personas en el mundo atraviesa a lo largo de su vida algún trastorno mental, entre comillas. Voy a decir por qué entre comillas. ¿No? Se sigue, ¿no? Una de 4 personas, se ve Y estas estadísticas han aumentado al menos en un 25 y 30% a raíz de la pandemia, durante y luego de la misma. Entonces mi hipótesis aquí es la siguiente. Si atravesamos una crisis de la salud mental, esta ha sido agudizada, profundizada a raíz de lo que llamamos pandemia. ¿No? ¿Estamos ahí como diagnóstico de punto de partida? No tendría sentido pensar una crisis de la salud mental, sino sobre fondo de lo que comentaba Facu, de las policrisis o lo que Nancy Fraser llama una crisis multidimensional de la sociedad capitalista. Me parece que la crisis de la salud mental antecede a la pandemia, pero esta la ha profundizado. ¿Por qué digo que antecede? Las estadísticas que le mencionaba anteriormente son anteriores a la pandemia. El consumo de psicofármacos y la enorme profusión de diagnósticos de depresión, ansiedad, etcétera, antecedían a la pandemia. La enorme cantidad de terapias y encerros manicomiales antecedían a la pandemia. Entonces estamos hablando de algo que nos toca en nuestro presente de manera bastante evidente. Una primera cuestión sería decir que aquello que llamamos problemas de salud mental y que lo verificamos en nuestras propias vidas, esto es depresiones, ansiedades, insomnios, incluso el bruxismo, incluso los ataques de pánico, puedo seguir, no son solo problemas individuales. O mejor dicho, no podemos reducirlos a una cuestión psíquica y psicológica, por caso algún trauma de la primera infancia, ni tampoco lo podemos reducir solo a un problema de desequilibrios químicos en el cerebro. Hay trayectorias individuales de vida, hay trayectorias de entornos familiares, hay sustentos, materialidades neuronales, pero no podemos reducirlo a ellas. Entonces, me gustaría formular la idea que la crisis de la salud mental, o mejor dicho, aquello que llamamos nuestros problemas de salud mental, son, ante todo, un problema político. Esto es un problema colectivo, íntimo y colectivo. Íntimo porque depende de una serie de variables infinitas, inabarcables, trayectorias de vida, determinaciones de clase, de racialización, de género, etc. Pero asimismo depende de factores estructurales. ¿A qué quiero ir con esto? Que si hay una crisis de la salud mental agudizada a raíz de la pandemia es porque esta ha profundizado todos los determinantes sociales de la salud, entre ellos la explotación laboral, la precariedad de la vida, la crisis habitacional, la crisis ecológica, la desigualdad, las violencias, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Se ve, no, esta idea? Entonces, detectar o desprivatizar lo que llamamos problemas de salud mental supone concebirlo no solo como un problema individual, no solo como un problema familiar, y quiero remarcar el no solo.
porque si no es la idea según la cual es todo social, ¿no? No es todo social, tenemos trayectoria de vida, recorridos vitales, etcétera. Pero quiero remarcar la idea según la cual podríamos preguntarnos qué puede significar politizar nuestra salud mental. Considerarlas no solo un problema personal, sino un problema estructural, un problema sistémico. Cuando hablamos de depresiones, ansiedades, etcétera, no estamos hablando de enfermedades mentales, sino estamos hablando más bien de sentimientos estructurales, cosas que compartimos en común, daños estructurales, por sistemas de opresión, por sistemas de explotación, etcétera. ¿Se sigue esa idea? Y el carácter desigual de todos esos malestares, por miles de motivos. De hecho, no hay una depresión, una ansiedad. Hay múltiples formas de depresión, ansiedad, ataques de pánico, anorexias, etc. ¿Me siguen hasta ahí? ¿Se entiende algo de lo que estoy diciendo? ¿Sí? Bien, avanzo un toquecito. Me parece que cuando uno si hay algo en común entre Facu y yo es tratar de pensar desde el punto de vista de la crisis, o partir de la crisis para pensar. Y creo que podríamos decir, si ustedes me permiten, algo bastante banal, pero voy a decir esto. Creo que toda crisis es un proceso ambivalente, contradictorio, poroso. Esto es, solemos decir por caso que una crisis es una oportunidad política, o que abre posibilidades. Pero hay veces que esa misma crisis, para otras personas, o para las mismas que decimos que es una apertura o una posibilidad, esa crisis es disciplinante, nos plantea encerronas, nos quedamos sin laburo, etc. Entonces, quiero remarcar este carácter ambiguo de lo que llamaba crisis de la salud mental. Y pensemos en una crisis personal. A veces atravesamos crisis y esas crisis son procesos devastadores, ¿no? O sea, que nos hacen mierda todas las coordenadas existenciales que teníamos, de qué trabajo, qué me gusta, qué no me gusta, etc. Es devastador, se sufre en una crisis. Pero también uno tiene la posibilidad de hacerse algún tipo de pregunta, ¿no? Se entiende esta idea, ¿no? De la crisis como un carácter ambiguo. Y me da la impresión de que el Estado tiene sus organismos de gestión de la crisis de la salud mental, por ejemplo, los hospitales públicos, y el mercado, propiamente dicho, tiene sus aparatos de gestión de la crisis de la salud mental. Por caso, la industria farmacéutica, la cultura terapéutica, el carácter donde el capital intenta privatizar, individualizar y psicologizar los problemas sociales. Esto es, interiorizar la opresión. Considerar, por caso, usted no sufre de depresión, sino que sufre algún problema psíquico interno. ¿Sería esta idea, no? El capital tiene una serie de dispositivos discursivos, bien materiales, terapias, fármacos o manicomios, para gestionar de alguna forma la crisis de la salud mental y sus efectos en cada una de nuestras vidas. Hay una pintada callejera muy linda también, indiscutible, que dice, necesitamos transformar el mundo y no que nos mediquen para soportarlo, ¿no? Quizás podríamos hacer una lectura más ambigua de esa frase y decir, hay veces que necesitamos medicarnos para soportar el mundo e intentar transformarlo. ¿Se entiende, no? O sea, no afrontar tampoco de manera tan cabeza, por decirlo de una forma, a los fármacos, sino sostener con el mismo órgano una crítica sin concesiones a la industria farmacéutica, a la psiquiatrización de la vida, eso se lo debo a Pachila, a la cultura terapéutica, una crítica sin concesiones a cuál es su función social. Acumular capitales, medicalizar problemas sociales, terapeutizarlos, psicologizarlos, interiorizar la opresión. Pero hay vidas para las cuales el trayecto por terapias, el trayecto por fármacos, etc., hace la vida más vivible y permite intentar transformar el mundo. ¿Se sigue, no? O sea, lo que quiero decir es que no solo, y lo voy a decir de esta forma, hay una teórica yanqui que se llama Ann Setkovich, que yo voy a fundar su fan de club en Argentina, su club de fans. Y ella dice, por más que me diga que el capitalismo, el racismo, el patriarcado es el problema, eso no me ayuda a levantarme de la cama. O sea, es el problema, pero eso no me ayuda a levantarme de la cama. O sea, sí, cuál es lo ambiguo con lo que estamos tratando, ¿eh? Porque el capitalismo sí es el problema, pero no me ayuda a levantarme de la cama. Eso quiero que tratemos de pensar un segundito. ¿Avanza un toque? ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Bien. Está claro entonces, me da la impresión que las formas capitalistas y estatales de gestionar la crisis de la salud mental no solo privatizan o individualizan los problemas, sino que los despolitizan, ¿no? Y que nos ofrecen básicamente tres opciones: o fármaco para usted, o terapia para usted, o manicomio si está
Muy mal. Y esto tiene una consecuencia muy directa a las personas que atraviesan o atravesamos problemáticas de salud mental, que las formas capitalistas de gestión de la misma tienden a patologizar los problemas de salud mental. Esto es, a tratarnos como enfermos. Y por lo tanto, no solo a patologizar a las personas, sino a estigmatizarlas, a criminalizarlas. Una persona loca es una persona peligrosa, por lo tanto tiene que estar en un manicomio. A, decía, patologizarlas, criminalizarlas, estigmatizarlas, encerrarlas, etcétera. ¿No? Se ve cuáles son los mecanismos. Y entre ellas, porque depende de cuál es la definición de la salud mental para el sistema capitalista. ¿Qué es ser una persona sana para el capital? Una persona ser capaz de producir y ser eficiente. Ser capaz de alguna forma, amoldarse a una serie de imperativos que pesan sobre nuestras vidas. Un imperativo de sean productivos, sean eficientes, sean rendidores, etc. ¿Se sigue? O sea, la definición capitalista de la salud es una definición que parte de la idea según la cual que para ser una persona saludable hay que ser una persona productiva, capaz de trabajar, trabajar, trabajar y trabajar hasta morir, básicamente. ¿Qué quiero decir con esto? Que desde el punto de vista del capital, la salud es el bienestar, es la estabilidad, es el equilibrio. ¿Y qué pasa con nuestra desestabilidad, con nuestros desequilibrios? ¿Se sigue lo que estoy diciendo? Es en nombre de esa definición de salud que se divide en cuerpos normales y patológicos, locos y cuerdos, etc. Se ve esta idea, ¿no? Entonces me da la impresión de que politizar el malestar es también discutir qué entendemos hoy por salud y por salud mental. Si solo entendemos por salud la capacidad de trabajar, ser productivos y rendidores, estamos en un problema. Avanza un toque. ¿Cuánto? 5 minutos voy. ¿Me quedan? Perfecto. No, está bien. Bien, me gustaría decir tres cosas. Tomando del hilo de lo que comentaba al principio de pensar el malestar y las problemáticas de salud mental no como un problema solamente individual e íntimo, sino como un problema político y colectivo, me da la impresión que tenemos una ambigüedad en eso que llamamos malestar, que yo podría decir la siguiente, que me da la impresión de que atravesamos depresiones, ansiedades, ataques de pánico, porque de alguna u otra forma estamos sobreadaptados a la sociedad capitalista. Estamos sobreadaptados a los imperativos de rendimiento, a los imperativos de productividad, a los imperativos de etcétera, etcétera, etcétera. Estamos sobreadaptados a eso. Estamos demasiado bien adaptados a esos imperativos. Nuestra vida pende de un hilo y a su vez está en piloto automático. No obstante, porque tenemos depresiones, porque nos rompemos, porque tenemos ataques de pánico, también hay algo en nosotros que se resiste a adaptarse y a encajar en esa vida. Se ve esta ambigüedad, ¿no? Estamos sobreadaptados, pero porque nos rompemos, porque nos colapsamos, porque nos quemamos, hay algo en nosotros que no se puede adaptar y que no quiere adaptarse. Hay una inadecuación en el malestar. Yo le llamaría una negatividad, una fuerza, una cierta potencia. Se ve esa potencia, ¿no? La potencia de no encajar, o de no saber encajar, o no saber cómo hacerlo. ¿Se ve? Ahí me parece que tenemos una punta, un hilito de dónde tirar. Y voy a tirar de ese hilito. En dos sentidos. ¿Cómo incorporamos la pregunta por el malestar y por las problemáticas de salud mental en las prácticas activistas que llevamos a diario o en las prácticas políticas? Esto es, no dejar los problemas de salud mental en la puerta del local del partido político, o en la puerta de la universidad, o en la puerta de etcétera, etcétera. ¿Cómo lo incorporamos a nuestras vidas? Ese problema como un problema político. Porque muchas veces el malestar es aquello que motoriza una práctica, es aquello que nos moviliza, es aquello que nos hace tirarle piedras a la cana, pero muchas veces el malestar embrolla los vínculos, desmoraliza, corta la solidaridad, etcétera, etcétera, etcétera. Hay una ambigüedad para hacer política con y desde el malestar, ¿no? Con y desde la frustración, desde la depresión, etcétera. Y lo último que quiero compartir es dos cosas que quizás tengamos un problema, que el primero es no convertir eso que yo llamaba politizar el malestar en un imperativo moral, en un imperativo capacitista. No siempre es posible politizar un malestar, no siempre hay ganas, no siempre hay recursos, no todos podemos, ni todo el tiempo.
por un lado. Por el otro, la pregunta de ¿qué están haciendo hoy las nuevas derechas o las derechas extremas con el malestar? Con la bronca, con el resentimiento, con la humillación, con la decepción, etcétera. ¿Son las nuevas derechas aquellas que están pudiendo politizar, canalizar, capturar, representar el malestar? ¿Se entiende la pregunta, no? ¿Están haciendo algo con el malestar las nuevas derechas que nosotros también intentamos de hacer? ¿Están ganando una batalla ahí, no? ¿Cómo pensamos el problema de qué están haciendo hoy las nuevas derechas con el malestar? Y lo último es que es claro que el capitalismo es la causa principal de producción de esos malestares, como decía al principio, no era depresión, era capitalismo. Pero ¿cómo podemos pensar una imaginación estratégica que quizás en el comunismo no se eliminarán los malestares? ¿Se entiende, no, la pregunta? No tener una imaginación estratégica quizás no ingenua, sino muy indolente con nuestras propias dolencias, de que una vez que superemos la sociedad capitalista, no tendremos más problemáticas de salud mental. De modo tal que me da la impresión a mí que la crisis de la salud mental nos inserta una serie de desafíos que no creo que sean solo desafíos de qué hacemos con nuestras vidas individuales para hacerla más vivible, lo cual es muy importante, sino desafíos estratégicos importantes. Entre ellos, por caso, cómo pensamos una política del malestar o una política de la salud mental que con el mismo órgano, con la misma voluntad, vaya contra las estructuras de opresión que producen esos malestares, pero que pueda alojar el dolor de las personas y las decisiones de esas personas, por ejemplo, transitar en terapias, fármacos, etcétera, etcétera. ¿Cómo sostenemos esa pregunta? ¿Y cómo hacemos una política del malestar no fascista, no derechista, no capacitista? Tengo hasta aquí.